Recibimos con mucho placer a Juan Miguel Petit. Ya no te voy a presentar porque te acabamos de presentar. No me presentaron, abreviemos. Claro, Muchísimas gracias por tomarse el trabajo. Y bueno, me vienen una cantidad de reflexiones, pero me vienen y quedan. Le decía ahora que con el frío, no sé qué es, las neuronas están más agitadas. No sé si es por el frío, pero bueno, muchas gracias. Bueno, pero escuchando todo esto, es un repaso de tu vida, pero también estos últimos 10 años los has dedicado a trabajar a lo social y a poner, como decía el audio, arriba de la mesa los problemas y las urgencias, ¿no? Y aprender, yo estoy agradecido, aprender, básicamente aprender y tratar de servir, que sí, que es un poco el objetivo del el logotipo. Ahí decía en mi formación que fue de variadas fuentes, pero una fuente muy importante en el liceo con los jesuitas, que su lema es ut serviam, para servir. Y bueno, eso después también lo conecté a la política, determinadas orientaciones, partidos, sobre lo cual no voy a hablar porque obviamente no es no corresponde, pero sí creo que he tratado de aprender y servir en lo posible. He tratado de hacer algo y bueno, en eso creo que es lo que puedo decir. Juan Miguel, cumplís 10 años en octubre, o sea, en octubre es que te vas del comisionado parlamentario, ¿verdad? Pero mire que los últimos 5 minutos del partido son los más difíciles. Pueden ser los más sabrosos, son los más ¿Por qué? inquietantes. Y bueno, porque uno ya sabe cómo va a estar el partido, uno ya sabe cómo juega el contrario, uno ya conoce cada rincón de la cancha y el partido todavía no se terminó. Y tiene que tratar de terminar, hacer todo lo que se pueda. Entonces, por ese lado sentís como la obligación mucho más fuerte y hay muchas cosas que tenés que terminar de hacer. ¿Qué cosas? Bueno, ahora hicimos una de ellas que fue presentar informes sobre madres con hijos a su cargo, que es un tema en el que justamente también por los lugares donde yo he trabajado, de infancia y de las instituciones, los internados, los hogares de amparo, las cárceles para mujeres con hijos tienen esa doble faceta, que son para rehabilitación de la mujer y reinserción de la mujer y también de condiciones de crianza de los hijos, que son unas instituciones que nos despiertan muchas veces sensaciones contrarias, porque uno ve un niño jugando con un buggy, con unas muñecas al lado de un alambrado, con control policial, walkie-talkie, etcétera, y dice que horrible, esto no debería existir. Y por otro lado piensa, bueno, ¿dónde estaría esta mujer? Y empieza a pensar, y muchas veces esas mujeres estarían en condiciones, bueno, muchas veces no tendrían casa, estarían en condiciones de explotación sexual, explotación criminal, violencia. Entonces dice, bueno, está bien, es como un hospital, a nadie le guste, pero tiene que haber hospitales, pero hay que tratar que sean de la mejor manera posible y también abrir otras alternativas. Sobre ese tema hemos pensado y trabajado con el equipo de la oficina muchísimo estos 10 años. Nuestro primer informe fue sobre eso. Así que esa fue una de las cosas que ahora lo estamos moviendo ese documento, esperamos presentarlo en el interior, probablemente en el litoral, en un par de semanas. Nos queda terminar y presentar el informe 2024. Estamos trabajando mucho con la Comisión Bicameral de Cárceles y estamos dialogando mucho también con el INR, como siempre ha sido, y con el Ministerio del Interior. Presentamos un proyecto, un planteo de un pacto de Estado y estamos también presentando algunas reformas diversas a los legisladores. Muchos legisladores nos consultan. Yo creo que una de las novedades que hay, a veces por malos motivos, porque pasan cosas negativas o porque tenemos un sistema penitenciario muy, muy grande, de mucha magnitud, que ha crecido a un ritmo en el siglo de un 6% anual, y las mujeres han crecido más, a un 8% anual. Nos habla de un problema importante, como si tú tenés, la fiebre sigue, bueno, sigue el problema, sigue el problema latente, pero creo que esa es una cosa positiva, que el tema está arriba de la mesa y tenemos muchos diálogos abiertos con los poderes judicial, con legisladores, con el Ejecutivo. Estuve la semana pasada con el CODICEN, también movemos el tema también de educación, alfabetismo, y mucho diálogo también con todas las contrapartes, que en esto yo creo que eso es parte de lo que he tratado de transmitir a mis colegas, a mis compañeros de oficina, es que lo de los derechos humanos somos todos. A veces se pasa en la cárcel que llegamos nosotros o lo de otros organismos vinculados a los derechos humanos y dicen, no, ahí viene lo de los derechos humanos. Yo no. Los derechos humanos son desde la persona que le toma la cédula al visitante, al familiar, el policía que maneja un vehículo, hasta el psicólogo o el asistente social con mejor formación. Somos todos los de los derechos humanos. Es más,
diría que los vecinos también, los ciudadanos también, porque los derechos humanos son derechos y obligaciones para todos, a veces nos olvidamos, son obligaciones del Estado muy fuertes, pero también son obligaciones para las personas, respetar la vida, cuidar al otro, trabajar por la comunidad, lo dice la Declaración Universal, lo dicen los convenios de Ginebra, de la Cruz Roja, también son un deber de los ciudadanos, todos. Derechos humanos, Juan Miguel, que muchas veces también no lo tenemos en cuenta, pero aplican a las visitas de las personas que llegan a ver a sus familiares a los centros de reclusión. Hace poco presentaba Daro un informe con respecto a familiares que estaban en Salto. Sí, Salto y Artigas. Y Artigas, que les costaba mucho venir a Montevideo, el alejamiento. Personas que cometieron delitos allá, fueron detenidos allá, pero terminan siendo trasladados a veces cientos de kilómetros de su hogar, lo que genera muchas cosas malas para los familiares, pero también para la gente que está presa. Sí. Bueno, ahí habría varias cosas para analizar, pero para resumir, para decir, bueno, ¿dónde puede estar uno de los problemas para que eso no ocurra? Porque sabemos que hay una cosa bastante clara, y hace poquito vi un estudio que se hizo, el Ministerio del Interior y el MIDES, que muestra cómo la conexión con la familia es un factor que habla de una buena posibilidad de reinserción, o sea, de una no reincidencia, de no volver a cometer delitos, de no volver a dañar a los demás. Y hay un problema que afecta a todo el sistema, que es la poca potencia técnica que tiene el sistema. El sistema necesita tener un rol educativo, pedagógico, y es muy difícil fabricar líderes pedagógicos. Piensen ustedes en sus experiencias educativas, escuela, liceo, universidad, etcétera, en el periodismo. Y los líderes pedagógicos, los líderes educativos que a uno lo hacen apasionarse y decir, bueno, yo voy a andar por ahí, yo quiero ser como esa persona, yo quiero parecerme a esa persona. Eso es lo que se necesita en cualquier proyecto educativo. Y la privación de libertad tiene que ser un proyecto educativo, porque no porque se le ocurra una mentalidad abierta, progresista, humanista, lo establecen las convenciones internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en palabras de otra época dijo, el sentido de las cárceles son para dar tratamiento. Nuestra Constitución, ya nuestra primera Constitución del 30, establecía que las cárceles son para dar reeducación. Y entonces, bueno, eso ocurre porque muchas veces en el interior hay pocos técnicos, los hay también en Montevideo, pero hay pocos técnicos, entonces a la menor dificultad que se presenta, sale la solución de derivar a Montevideo a las cárceles más fuertes. A veces puede ser por motivos de seguridad o por motivos fundados, habrá que ver cada caso. Pero en todo caso, con más equipos técnicos, con cárceles más sanas, más rehabilitadoras, eso debería atenuarse. ¿Por qué lo tiene el Ministerio del Interior entonces? ¿Por qué qué? Lo tiene el Ministerio del Interior. Bueno, Uruguay hizo como un loop. Uruguay hizo como un sub y baja, porque Uruguay estaba muy alto en el tratamiento carcelario y cayó en picada y le ha costado subir. Muy así, en resumen, si uno mira lo que pasaba en Uruguay en los años 40 y 50, donde las cárceles dependían del Ministerio de Educación, donde había una Dirección Nacional de Cárceles con funcionarios que, bueno, no tenían siquiera la tecnología pedagógica que hoy ha tenido la educación, pero que tenían claro que allí tenían que reeducar y tratar a las personas humanamente, como lo dicen también las convenciones internacionales, y lo dijeron mucho después que acá ocurriera, porque Uruguay fue un país de avanzada. En Uruguay se hablaba de los derechos del niño. Roberto Berro hablaba en Uruguay en 1930 de los derechos del niño. 50 años antes que se le ocurriera a las Naciones Unidas y al mundo hablar de los derechos del niño, en Uruguay se hablaba de los derechos del niño, y en 1933 se aprobó el primer Código del Niño que señalaba esa terminología. Entonces Uruguay tenía un sistema penitenciario pequeño, con ese esquema de trabajo, donde había talleres, carpinterías, bibliotecas. Está bien, no estaba la droga, no estaba el crimen transnacional, el crimen organizado, no había los problemas de salud mental, había familias mucho más compactas, había una salud mental, bueno, no sabemos, hay muchos datos que nos faltan, ¿no? Pero podemos intuir que había cosas que no pasaban. Yo no soy tampoco de los que creo que lo de antes todo fue tipo, mejor. no, de ninguna manera. Yo creo que el futuro va a ser siempre mejor. El futuro es mejor. La gente vive más. En el mundo hay mejores condiciones de vida, por supuesto que con altos y bajos y algunos lugares insoportablemente malos, pero en general la humanidad avanza. Entonces te decía, hubo un sistema penitenciario que era referencia del mundo. Acá cerca
acá cerca de Radio Sarandí, el Espacio de Arte Contemporáneo, la ex cárcel de Migueleta, un lugar que recomiendo visitar y reflexionar, y los que crean también para orar, para pensar, porque allí fue, en ese lugar de piedra, que hoy es museo y museo también de paleontología y demás, también fue el lugar donde se hicieron los últimos fusilamientos. Entonces ese es un lugar para pensar. Ese lugar y otro lugar que es el Museo Histórico Nacional, donde está el torno. ¿Saben ustedes lo que es el torno? Los veo a los más jóvenes, no contestan. Calladito los dos. No contestan, vuelvo en febrero. El torno fue una máquina infernal, pero como tantas máquinas infernales, no fue hecha para hacer sufrir, sino que fue hecha para humanizar una situación espantosa. Entonces, el torno fue hecho para evitar que en la época bárbara, donde los niños no queridos sean tirados en un baldío o eran muertos, en el Hospital Maciel, inicialmente, en una puertita que se abría de un lado, se tocaba una campana, se colocaba el bebé allí, se cerraba la puertita y giraba hacia adentro, y las religiosas quedaban con ese niño y lo criaban. Aquella de la canastita en la puerta de la iglesia. Bueno, claro. Bastante más triste, pero... Sí, más que, pero si querés, ya no la canastita, sino un lugar seguro, donde se tocaba una campana de advertencia. Y advertencia, entonces iba la religiosa, lo recogía y lo tenía allí. Había un cartel que decía, mi madre y mi padre me arrojan de sí, la gracia de Dios me acoge aquí. Bueno, ¿por qué menciono eso y la cárcel de acá? Porque el origen es ese. El origen es el abandono, la pérdida del lo que llama Cyrulnik el nicho afectivo, que es el que hace que uno crezca con buen desarrollo intelectual y cognitivo, pero sobre todo con empatía, o sea, sentir el dolor de los demás. Si no te quisieron de bebé, si no tuviste una crianza con mucho amor, va a ser muy difícil, no es imposible tampoco, va a ser muy difícil que puedas desarrollar la capacidad de reconocer al otro y de querer al otro y por lo tanto no querer hacerlo sufrir. Entonces, bueno, volviendo, me fui hablando de ramas, como dice Lelutier, me fui, estábamos acá en el Miguelete, que fue una construcción, un modelo para el mundo. Vinieron criminólogos de todo el mundo a ver ese panóptico, que lo que quería era una cárcel limpia, transparente y ordenada y segura. Después, en Uruguay, en los años convulsos de los años 70, no sé, cuando ocurrió la fuga de presos de la cárcel de Punta Carreta, se intervino el sistema penitenciario y intervino el Ministerio del Interior. Bien. Y ahí como se instaló muy fuertemente la idea de la seguridad, de que no se podían escapar, de que allí no se podía escapar nadie. Por encima de la educación. Bueno, nunca se explicitó eso tan así, pero seguramente estaba presente y está presente en los debates de hoy en día, donde claramente, obvio, la seguridad es importante. La Constitución dice, las cárceles no serán para torturar, sino para asegurar a los penados y para darles reeducación. O sea, la seguridad es un principio básico. Tiene que haber seguridad, como en todas nuestras vidas. Si no tenemos la seguridad de un salario, de un techo, de un marco relacional, de un futuro, nos desencuadramos y nos enfermamos. Y al enfermarnos, le hacemos mal a otras personas. Entonces, sí, el paradigma de la seguridad terminó siendo central. Después vino después del año 2000, el auge de una cantidad de fenómenos nuevos, sobre todo el tema de la pasta base en los años 2000 y poco. La ruptura familiar es muy importante, la crisis también de vivienda, el hábitat es un fenómeno que influye mucho también porque genera a veces medios sociales poco sanos para crecer, para los adolescentes. Yo creo que ahí hay otro punto que es fundamental, que es la dificultad de la educación para retener a todos los que llegan. Porque también tengamos claro que nosotros, sí, uno lee a Eva Ferreira, las conferencias de Eva Ferreira, en la época, cuando daba clase en secundaria, en el IABA, y decimos, qué maravilloso, qué épocas doradas. Sí, qué épocas doradas, pero había un liceo. Ahora accede mucha más gente, es casi universal la llegada. No universal, pero demasiado mayoritaria, es también el rebote que hay allí. Entonces yo creo que todo eso va conformando algo muy inflamable que se va trasuntando en un crecimiento de la población privada de libertad, porque el Uruguay no encontró hasta la fecha otras soluciones para evitar
que esas señales de transgresión, de violencia, terminen en una inhabilitación por la vía de la cárcel. Creo que ese es el desafío que hay ahora, cómo encarar este problema. Yo los escuché el otro día en la entrevista con Pepe Rila, que hablaba de las demandas y cómo convivimos con problemas que a veces no tienen demanda. Yo creo que ahora hay una demanda, o sea, una demanda en el sentido, hay un planteo de que, bueno, hay algo que resolver y no es solamente con más presos, con más cárceles, con más seguridad. Que habrá que construir edificios, sin duda, edificios diferentes y con distintas funciones. Pero entonces Uruguay, como te decía, estuvo muy alto, cayó a un pozo. Ese pozo tiene efectos secundarios, no es solamente, bueno, pero si cometieron delitos, están presos, no cometen más delitos. Eso que tampoco es así, pero aún eso tampoco, eso tiene efectos secundarios importantes. Las cárceles son fuentes de violencia, son fábricas de violencia, sobre todo cuando no son sanas y rehabilitadoras. Juan, decías en el corte que pasábamos de introducción, de presentación, en un momento decías, estamos sentados arriba de una bomba atómica. Cuando vos tomaste este rol hace 10 años, estábamos en un punto parecido. ¿Has visto deterioro? ¿Has visto mejoras? Y otra pregunta relacionada a eso es ¿cómo lograste ver cosas positivas en medio de todo esto? Porque muchas veces hemos charlado y siempre que uno que se instala eso de las cárceles son el infierno, ¿no? Y se mueren 4 personas en el Comcar y pasan otras cosas y siempre son malas noticias. Vos has tenido más bien una mirada de tratar de poner, de matizar o de poner las cosas buenas sobre la mesa. ¿Cuál es el tono que lograste, cómo lo lograste y esa perspectiva de los 10 años, si es deterioro o no es deterioro? Bueno, primero cuando uno trabaja desde la perspectiva de derechos humanos, lo primero que hay que tener muy claro que uno no es los derechos humanos. Hay que achicarse mucho, ser muy, muy humilde, muy chiquito, decir, bueno, yo formo parte de una maquinaria más grande. De una antorcha que viene de muy lejos y vea capaz que trato de aportar algo. Entonces, son lugares donde pasan cosas muy duras, son lugares muy complejos de trabajar. Entonces, no se trata de ir con una lupa solamente, hay que ir con una lupa, sin duda, hay que ir con una lupa y anotar todos los problemas con la mayor agudeza posible. Pero también ver las cosas buenas que hay allí, la cantidad de cosas, los milagros que ocurren allí cotidianamente, de todo tipo, el trabajo, el esfuerzo. A veces cuesta transmitirlo ese punto de equilibrio, porque a veces yo he recibido críticas de los dos lados, de gente que a veces te dice, no, pero siempre está señalando lo malo, y siempre con malas noticias, y siempre llevando lo malo, y otra gente que dice, no, pero siempre señalás las cosas buenas y parece que fueron todos fenómenos. La romantización. Son todos macanudos. Y bueno, yo la verdad adoro el camino del medio. Quiero los griegos, el camino del medio. Eso es lo que lograste. Nada demasiado de todo un poco, porque creo que además la realidad es así. Basta recorrer una cárcel para ver cosas espantosas y cosas maravillosas. Y hay cárceles que están muy mal, lo hemos señalado y hemos trabajado técnicamente para ponerle un nombre técnico a ese trato cruel, inhumano y degradante, y fundamental por qué. Pero hay cárceles que funcionan muy bien y aún en los peores lugares hay cosas que funcionan y gente que se entrega diariamente. Yo siempre digo, lo hablo con mis compañeros, nosotros vamos lo más que podemos, a lo sumo en una visita 3 horas, 4 horas. Hay funcionarios que van 6 horas, 8 horas todos los días, sí. Y a veces cuando emergencia se quedan allí. Entonces hay que también destacar esa tarea de los funcionarios, de los técnicos, la tarea solidaria de muchas personas privadas de libertad, cómo ayudan a otras personas presas, cómo a veces, yo digo que en la cárcel es como jugar al fútbol, perdón si repito la metáfora, pero es como el fútbol, pero es como jugar a la altura. Son las mismas reglas, la misma pelota, 11 y 11, 2 arcos, pero la realidad es otra. La realidad es otra y en general es todo mucho más duro. Se da todo multiplicado por 10, lo bueno y lo malo. Entonces hay muchas cosas buenas y aparte hay que apoyarse en eso y aprender de eso. En este camino de 10 años, retomando la pregunta, ¿has visto empeorar las cárceles, el sistema? Yo he visto mejorar muchas cosas y empeorar también muchas cosas, y las que empeoran sobre todo tienen que ver con el aumento de la población sin un aumento paralelo de los recursos. Ya les decía recién, la población penitenciaria ha aumentado a un promedio de 6% anual y
y los recursos no aumentan esa cantidad. La población de mujeres ha aumentado un 8% anual, y los recursos humanos, logísticos, tecnológicos, ni hablemos de lo que puede ser el desarrollo, algo más fino de medir, como puede ser contar con tecnologías apropiadas, con inteligencia artificial, con mecanismos, por ejemplo, de acceso a la educación, por ejemplo, tú decías de las visitas. Es uno de los espacios más lejanos al desarrollo del Estado. O sea, yo cuando voy, por ejemplo, no sé, a las empresas públicas, es otro planeta comparado con el ingreso a una cárcel, con los mecanismos de ingreso, con los mecanismos de registro, con los mecanismos de archivo, con los mecanismos de control de la mercadería que ingresa. Con el trato. Muchas veces con el trato, pero también saquemos una bandera por aquellos funcionarios que también tienen que hacer una tarea sentados allí. Que trabajan en el mismo entorno. En el mismo entorno, recibiendo cientos y cientos de personas, a veces realizando esa tarea durísima de revisar y requisar a las personas. Entonces hay que señalar todos los problemas, pero también todas las fortalezas y las cosas buenas que pasan. Entonces sí, yo creo que allí hay cosas que han mejorado mucho. La cultura de derechos humanos, la cultura de respeto. Inclusive es rarísimo esto, pero a veces las propias carencias, el reconocimiento de las propias carencias llevan a cierta humanización, a cierta sensación de estamos todos en un barco medio perdido, así que tenemos que tratar de que estas cosas funcionen. Lo mismo cuando pasó el COVID. Cuando pasó el COVID fue algo, yo pensé sinceramente que iban a pasar cosas muy violentas. Pasaron en cárceles en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Italia, en Europa, en muchos países. Y Uruguay como que pasó eso con una enorme flexibilidad por parte de los funcionarios y de los funcionarios policiales también, por parte de los internos, los funcionarios, de los operadores, de los técnicos también. Pero con muchas veces yo decía, bueno, la verdad que ojalá en la calle pasara lo mismo. A ver, cierro con este ejemplo. En un módulo CONCAR, el módulo 11, uno de los más, y el módulo 10, los funcionarios se llevaban los viernes los tapabocas de los internos, los lavaban en sus casas, los dejaban a secar y el lunes se los traían limpios. Al principio, cuando no había tantos tapabocas. Desde eso a como no había clase, hacían circular unos cuadernos que ellos mismos compraban con tareas para que leyeran, hicieran ejercicios y así hacían una tarea educativa. O sea, esas cosas hay que registrar también, pero son lo que te permiten ver que hay un futuro mejor posible, ¿no? Vos ves el final, de alguna manera, de las historias de muchas de estas personas que terminan en la cárcel. El otro día fue muy criticado también el ministro Negro, ¿no? Por decir que al final de este periodo íbamos a tener 20.000 presos. ¿Te sorprendió lo que dijo? ¿Y cómo se logra cambiar esa realidad? No, yo creo que sí. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Negro? Sí, nosotros no hemos hecho una proyección, pero bueno, teniendo en cuenta los datos que tenemos de crecimiento a la fecha, vamos a andar ahí. Uno piensa que en algún momento debería haber algún techo no visible, algo que debería decir, bueno, no puede seguir habiendo delitos que sigan generando con esta solución penitenciaria, con esta solución penal, esta cantidad de presos. Porque es eso, es determinadas ilegalidades, porque no es que se inventen los presos, son personas que cometieron un delito, pero frente a ese delito hay determinada solución penal, sanción penal, que es en un alto porcentaje la cárcel, con determinadas duraciones, con determinados mecanismos liberatorios, como la salud. Ante determinadas enfermedades, bueno, una época era el hospital. Después aprendimos todos que el hospital no siempre es la mejor solución, y cuanto menos se esté en el hospital, mejor. ¿Cómo se sale de eso? Porque claramente el Uruguay no va a poder construir más cárceles y más cárceles y más funcionarios. Claro, pasa que es imposible, es materialmente imposible. Imposible capacitarlos, en parte por lo que te decía, porque no son solamente funcionarios que tengan que hacer una tarea rutinaria y repetitiva, son funcionarios educativos, técnicos. Creo que hay que pensar mucho, hablar con muchos actores, pero que básicamente el tema va por adecuar y fortalecer mucho las medidas alternativas, que a veces puede haber penas mixtas, puede haber personas que tengan una pena de privación de libertad y después una pena alternativa. Seguir trabajando mucho con las personas cuando son liberadas, trabajar mucho en el tratamiento y después también rever algunas normas, por ejemplo, que tienen que ver con la redención de pena, que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de acceder a penas alternativas
y la posibilidad de que haya activar algunos mecanismos cuando la persona ha ido progresando. Cuando la persona tiene una pena y hay un dictamen técnico que muestra que ha evolucionado, bueno, puede admitir otro tipo de soluciones como una casa a medio camino, como una salida transitoria. Pero hay algo que ha pasado, perdón, me extiendo un poquito sobre este punto, hay algo que ha pasado y que ha también influido en las decisiones legislativas. El crecimiento poblacional lleva a que mecanismos tradicionales como la libertad anticipada o la salida transitoria, la salida transitoria es un mecanismo muy sano. Una persona que está presa, bueno, antes que sea liberado, que empiece a ir los fines de semana a su casa para irse para buscar trabajo, para arreglar el lugar donde va a vivir, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Muchas veces se veía que esas personas cometían delitos, o que no llega, o que el pedido de ese mecanismo le llegaba al juez con muy poca información, con solamente si tiene buena o mala conducta, que es muy relativo, claro, que es buena o mala conducta. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, por la depresión técnica. Porque es muy diferente decir, bueno, vamos a dejar que el señor Sena salga, ahora ya cumplió 4 años preso, le quedan 8 meses. Vamos a dejarlo que salga cada 15 días un fin de semana porque tengo un informe técnico que me dice que terminó secundaria, aprendió un oficio, sacó la cédula, constituyó una familia, tiene un proyecto de trabajo, está arreglando el fondo de la casa de los suegros donde va a ir a vivir para tener allí su hábitat. Entonces, bueno, es un proyecto de vida. Entonces la cárcel tiene que ser una fábrica de proyectos de vida. Claro, es muy fácil y muy lindo decirlo. Suena precioso, ¿no? Hacerlo es complicadísimo. Es uno de los desafíos más grandes de políticas sociales para aquellas personas que están o en la cárcel o en otras situaciones como en la calle, que vinieron de la cárcel o van a la cárcel o van a la transgresión o están en los bordes o caídos del esquema de convivencia, cómo logran construir un proyecto de vida armonioso y sustentable. Pero bueno, ese es el desafío. Juan, ¿el Instituto Nacional de Rehabilitación debería estar dentro del marco de un futuro Ministerio de Justicia o necesariamente no hay que esperar a que eso ocurra para que se descentralice? No, yo creo que no hay que esperar. Yo hace unos años me animé a empezar a hablar del Ministerio de Justicia, que me da un poco de miedo porque, no sé, alguien podía pensar que como soy abogado y uso saco y corbata podía tener un interés particular en esa creación. Que de ninguna manera. Pero me di cuenta que el tema justicia en general tenía que estar en la sala de comando de la nave del gobierno, que es el Consejo de Ministros. Porque si no, los organismos vinculados a eso iban a ser, en el caso del INR y algún otro se podría pensar también, iban a ser como son y como era en su momento el Consejo del Niño, que ustedes recordaban, cuando dependía del Ministerio de Educación, organismos mendicantes, organismos que iban a vivir de lo que sobrara en los otros organismos. Y no lo que fuera necesario de acuerdo a un proyecto institucional y estratégico de intervención. Entonces iban a estar condenados a esos organismos a decir, como le pasa a los organismos cuando no tienen una fortaleza institucional, te relatan una cantidad de problemas. A mí me pasaba, o sea, yo lo pasé. Cuando estaba en el Consejo del Niño, iba al OPP, al Ministerio de Economía, y hago también la autocrítica, un poco tardía, pero iba preguntando, no tenemos esto, está bien, pero ¿cuánto necesitas? ¿Cuántos vehículos necesitas? ¿Cuántos funcionarios? La verdad que no sé. Y no sabía porque no tenía técnicos para poder formular qué es lo que necesitaba. Entonces eso pasa muchas veces con los organismos más postergados. Como están enfrentando la emergencia y están desbordados por la emergencia, no son la UTE, el Ministerio de Economía, la OCE, organismos poderosos con equipos técnicos estratégicos que cambian los gobiernos y los organismos funcionan en automático prácticamente, las gerencias les dan la orientación. Entonces yo creo que lo principal es que el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, sea un organismo descentralizado, que pueda elaborar su presupuesto. Eso implica una madurez, darle la mayoría de edad, decirle, bueno, usted va a tener estos dineros que pidió, usted planificó tal cosa para los próximos 5 y 10 años, lo tienen que ejecutar, tienen que rendir cuentas, y bueno, ya es grande, haga lo que pueda con esto. Entonces, eso es lo principal. Puede ser de un Ministerio de Justicia, sin duda. Un Ministerio de Justicia que debe ser no un Ministerio de Cárceles, ¿no? Un ministerio mucho más amplio, tiene que ser como una conexión con todo lo que tiene que ver con la justicia y los derechos humanos. Pero yo creo que lo principal es que el Instituto Nacional de Rehabilitación sea descentralizado. Puede ser 3 personas, puede ser una persona, puede ser un directorio de 3 o de 1. Hay 2 bibliotecas sobre eso, pero su autonomía es fundamental. Porque necesita musculatura para gerenciarse. Y al final del día, esto que ustedes decían,
¿Por qué no funciona la puerta de ingreso? ¿Por qué hay problemas con esto? ¿Por qué no hay equipos técnicos? Todo eso tiene que ver con la debilidad de un organigrama que viene de otra época. Entonces, las épocas siguen moviéndose. El mal no descansa, los problemas no descansan. Entonces, si el bien no se activa y en este caso el Estado tiene que ser muy activo, ojo, convocando también a la sociedad civil, que es otro tema para profundizar, ¿no? Juan, en tu rol de asesor del Parlamento, del Poder Legislativo, esa es la palabra, ¿en algún momento sentís que lograste impactar o que lograste sensibilizar a los legisladores y con qué? Bueno, si dijera que no, tendría que haber renunciado hace mucho tiempo, ¿no? Puedo haber tenido muchas crisis de fe, pero en eso yo siempre me agarro de una frase de Sabater, que el que no cree, no crea, y él es ateo, no lo dice de una fe religiosa. Pero yo creo que eso lo tienen que juzgar los demás. Yo creo que sí porque creo que se lograron muchas cosas, muchos planteos fueron recibidos, muchas veces muchas cosas que nosotros hacemos tienen que ser hechas con mucha discreción, en silencio. Yo le llamo en modo Cruz Roja. La Cruz Roja es de los organismos más activos que hay, por ejemplo, ahora, no sé, en el conflicto de Gaza o en el conflicto de Rusia y Ucrania. Y bueno, actúa muy discretamente y muy maravillosamente. Yo los conocí, tuve el honor, el gusto de estar en un seminario con ellos en la Cruz Roja mismo, dos días, y realmente quedé maravillado con ese modo de trabajo y cómo te obliga también a saber. Mucha gente no lo banca, porque mucha gente siente que ellos me contaban, hay muchos técnicos que sienten la necesidad de denunciar, y es sano querer denunciar y hacer público. Pasa esto, alguien tiene que hacer algo. Ellos trabajan en el silencio. Bueno, hay muchas cosas que hay que hacerlas en silencio. Yo creo que sí. Eso lo tienen que decir los legisladores, si fuimos útiles y los ayudamos a ver cosas que no veían. Supongo que sí. Si no me habrían insinuado que me fuera antes de tiempo. Te lo voy a llevar para el otro lado entonces. En estos 10 años también, ¿hay alguna cosa de la que hagas autocrítica o que vos te acuestes a dormir y digas, ¿cómo no logré esto? ¿Cómo no conseguí esto? Bueno, hay muchísimas cosas. ¿O lo hubiera encarado de otra manera? Hay muchas cosas. Una cosa es, no logramos una buena presencia en el interior del país. Nos absorbe mucho el área metropolitana. Y en el interior pasan cosas, a veces cosas que podríamos estar, sobre las cuales podríamos estar trabajando, ¿no? Creo que eso es una cosa importante que no logramos. Después, no logramos mover, como me hubiera gustado, los recursos que tiene la Administración de Salud de ACE, sobre todo en los últimos años. No logramos que se desplegara un programa de atención de drogas y no logramos que hubiera, por ejemplo, un módulo para personas con trastornos en salud mental. Está bien que nuestra oficina no es la que ejecuta, y nosotros siempre obviamente damos la derecha al gobierno de turno porque fue el electo por la ciudadanía. Las autoridades de la salud, de la educación, del Ministerio del Interior, del sistema carcelario, son los legítimos rectores de las políticas. Pero yo siento que no le encontré la vuelta para lograr que hubiera más respuestas en salud mental dentro del sistema penitenciario. Es difícil en todos lados, pero en el sistema penitenciario es muy necesario, y dentro de eso también con el tema de adicciones. Puedo seguir enumerando, mucha otra cosa, ¿no? Ahora, yo me quedé pensando, si vos sentís que lograste impactar en los legisladores, ¿por qué en estos 10 años no se logró priorizar la reforma del sistema penitenciario de la que venís hablando hace años? Bueno, lo que pasa es que ahí hay el legislativo también tiene sus limitaciones. Que la prioridad. A mí es difícil eso de las prioridades, porque si uno trabaja con los ancianos, es decir que los ancianos son una prioridad. Trabaja con las personas con discapacidad, que sea una prioridad. Los niños, los migrantes, el agua, los explotados sexualmente, las personas que tienen techo. Como uno trabaja en derechos humanos, está bien, uno puede, al hacer un plan estratégico de ejecución de políticas, establecer una prioridad. Es muy difícil establecer la prioridad, porque entonces cómo queda fuera todo lo demás. El tema es ver si se tiene, ya que la prioridad es la importancia y el lugar adecuado.
el legislativo, yo creo que en eso ha venido incrementando la presencia de este tema. Le es muy difícil, porque el legislativo fundamentalmente lo que hace son leyes y controlar al Ejecutivo. Entonces le es muy difícil establecerle al Ejecutivo, bueno, usted, esto es una prioridad, tiene que hacer esto, dedíquese a esto y no a otra cosa. Hay mecanismos de llamado a sala, diálogo político, el diálogo político es muy importante, en lo cual estos temas se pueden ir poniendo. Yo creo que este tema, de nuevo, soy juez y parte, creo que está más presente, si me guío, bueno, busquemos un indicador objetivo. En la campaña del 2000, del 2020, 24, 19. Sí, no estoy pensando, en pleno siglo X, sí. Claro. A ver, en la última campaña el tema estuvo muy presente el tema del sistema carcelario. El anterior, 19. muy poquito. Y en la anterior, nulo. Inexistente. Claro. Es un indicador. Si fuéramos a un buscador de inteligencia artificial, de convocatorias a sala, informes, referencias, estoy seguro que hay un incremento muy grande del tema. La cantidad de notas periodísticas también muestra que el tema está arriba de la mesa. Pero si Juan, salís a un ChatGPT de la calle te van a decir no junta votos. Claro, Por eso me sumo a esto porque en esa línea hay como una frase popular, la cito, que dice como los presos no votan, no obtienen como los niños. el sistema penitenciario, claro, que se le aporten las medidas necesarias. Primero, técnicamente puede ser así, no del todo. ¿Qué hay de cierto en eso? Claro. O sea, yo creo que hay mucha gente que no vota, o que su voto no se escucha, igual el sistema político lo tiene presente, porque yo en eso no soy tan severo con el sistema político, porque creo que Uruguay ha tenido tradicionalmente un sistema político así que refleja la opinión pública, porque también es verdad, yo creo que hay que ver en estos temas qué piensa la opinión pública, porque es muy difícil que el sistema político no refleje en algo la opinión pública, pero ahí también la mirada de lo que puede ser, un poco crítica al sistema político, no solo debe reflejar lo que la gente quiere, porque la gente puede querer cosas muy raras a la o gente, muy negativas. No van a querer destinar el presupuesto a arreglar las cárceles. De hecho, hoy las cárceles y una cantidad de otras cosas. Pero mucho le dan la espalda para no mirar para ese lado. Por eso el sistema político tiene que también, en base a su formación y a su observación de lo que son las experiencias de desarrollo en el mundo, también formar a la opinión pública, liderar y generar reformas. Uruguay siempre fue un país donde tuvo un sistema político bastante avanzado. Por algo en el siglo XX Uruguay tuvo, mediante un sistema de pactos, gobierno y oposición, no solamente, también con un proyecto fuertemente de desarrollo de los gobiernos de turno, pero básicamente a través de pactos y negociaciones. Se hubiera preguntado a Rila en la semana pasada, que le podía haber ahondado mucho sobre esto. Y un sistema político que se adelantó muchas veces a las demandas de la propia sociedad y las organizaciones sociales y sindicales, no en todos los temas, pero en buena parte de los temas. Esa impronta el Uruguay todavía la tiene. Yo diría que todavía la tiene. Que es un tema que cuesta políticamente, sí. Cuesta políticamente, por eso es muy viejo y va a pasar siempre. Yo creo que, no sé si lo conté acá, pero yo estuve hace un periodo que fui en una visita a Suecia, justo había un año electoral. Pasaba lo mismo que acá, Suecia. Vanguardia del estado de bienestar y del desarrollo, que tenía en su bahía una fortaleza cuando llegaban hace siglos, cuando llegaban los mandatarios extranjeros, pensaban que esa era la casa del rey, tiraban ahí unos petardos saludando y salían a la vista ahí del barco para que los vieran todos, se ponían en formación pensando que era la casa del rey. Y la cárcel. Era el asilo de ancianos. Era el asilo de ancianos, porque era un edificio enorme, espectacular, y era el asilo de ancianos. Bueno, en ese estado de bienestar espectacular, que obviamente ha cambiado por una cantidad de cosas interesantes para ver, pero que no caben aquí, también allí en la campaña electoral te decían, no, porque este tema es difícil para la opinión pública, porque eso es muy viejo, debe en el siglo XVIII, el delito es patético, el delito aviva nuestros sentimientos de rebeldía y de venganza, de violencia, porque es así, a mí me ha pasado. O sea, a mí me rapiñan en la calle, roban y te calentás. me roban el celular, y pensemos en algo más grave. Algunos que han sido, bueno, yo fui, con mi mujer fuimos víctimas de un copamiento. Lo primero que te sale, no te sale
rehabilitación, clínicas, Pobre, tratamiento. claro. Te sale, métanlo en cana, por favor, enciérrenlo, que no salga más. ¿Te Entonces, salió eso así? ¿eh? ¿Te salió eso cuando te coparon? Bueno, no me acuerdo, fue hace un tiempo. ¿Ya era comisionado? Pero te aseguro, me salió miedo primero, me salió rechazo. Pero recordás la bronca. Pero No, recordás no. la bronca. No eras comisionado. Después me todavía. robaron y otras cosas, pero no, Claro. eso no era. Trabajaba en una cárcel, eso sí, lo cual me ayudó a manejar. Me ayudó. Pero Dejémoslo ahí. Está bien. Dejémoslo ahí. Pero Me afloró la ayudó bronca. No lo a. dejemos, Me no ayudó lo dejemos a. ahí. No lo dejemos ahí. No, me ayudó a no reaccionar violentamente Claro. en el momento. Claro. Me ayudó a entender que, iniciada esa situación, había que ponerse en lugar. No me importa que me lleven la billetera, no me importa que me lleven la computadora, cosas que hicieron, no me importa nada, solamente hay que pasar esto y tratar de, en fin, pensar en blanco. Estamos de acuerdo que le pasa a un 0,1 de la población, eso que acabas de decir, ¿no? Los demás pero se eso calientan fue, y quieren. pero eso fue la reacción con respecto a sobrevivir. Claro, claro. Después viene lo que uno piensa sobre lo que te pasó. Y es natural. O sea, pensar que no es natural que alguien pida algo duro contra alguien que hizo algo duro, sería pensar que los seres humanos no somos seres humanos. Lo que pasa es que justamente la experiencia humana, la diferencia con otras especies es que reflexiona sobre sí mismo. Entonces dice, bueno, no. Si me robó el celular, si me empujó para robar el celular, tiene 18 años, tiene 20 años, capaz que no es la mejor solución por encerrarlo 5 años en una cárcel, porque después cuando salga va a salir mucho peor y tiene 2 hijitos chicos, los hijos chicos van a terminar peor o igual que él. Entonces el ser humano razona y el Estado y los gobiernos justamente razonan y elaboran políticas, que es lo que nos diferencia de otras especies. Claro. Como comisionado, ¿tenés algún momento de tu gestión que quieras recordar para siempre y otro que quieras olvidar para siempre? Bueno, esa pregunta tenía que haberla pasado por WhatsApp para pensarla con Sí, tiempo. lo pensé. Eh, Pero bueno, lo que te surja ahora. sí, a ver, creo que hay muchas cosas, me voy a acordar para siempre, como todos, como todos los trabajos, ¿no? Vamos, no pensemos en la total unicidad o peculiaridad de esto. Yo creo que a los pocos meses de empezar, hicimos una recorrida en los módulos, en el 8, el 10 y el 11. El 8 no era lo que es hoy, que es para prisión preventiva, era un módulo más. Fuimos con un par de compañeros, llovía, dijimos, lo hacemos igual, se nos mojaban los papeles, y recorriendo, y aquello era realmente territorio desolado, nos quedamos muy, muy, muy sorprendidos. No había inclusive la mediación informativa que hay hoy. Hoy a ustedes estoy seguro que les llegan WhatsApp, mensajes, fotografías de las cárceles, de todos lados. Hablamos con gente del penal de libertad todos los días. Bueno, hablan con gente de los penales, pero eso le pasa a los políticos, les llega a los políticos y a los jerarcas. Hay un impacto que tiene cosas negativas, pero tiene muchas cosas positivas en la cercanía de la información. Cuando te contamos lo que viste en esos módulos, había contrapartes nuestras que no creían que estábamos exagerando. Yo no, pero mirá que recorrimos celda por celda y hay gurises jóvenes que estaban sin colchón, estaban sin nada, algunos hacían meses que no salían de la celda, no tienen educación, son gente joven, algunos por delitos leves, la comida no llega, etcétera, etcétera. Y nosotros lo hicimos en ese momento, no teníamos los instrumentos que fue haciendo el equipo y en la oficina, protocolos de intervención, indicadores, estadísticas, mecanismos para intervenir, para hacer los como amparos. Pequeñas, bueno, ni que hablar los mecanismos jurídicos, los amparos, después vino la ley, el nuevo código de proceso que estableció la posibilidad de habeas corpus, fuimos desarrollando una relación con el Poder Judicial, eso prácticamente era, digamos, como se creó la oficina del comisionado en su momento, que era una especie era como un despacho legislativo, el despacho como un legislador, con un funcionario y después alguna gente en comisión, y que bueno, trabajaba como podía. Bueno, eso fue como un momento fuerte, sí. Uno de los que querrías olvidar. Bueno, no sé si olvidarlo, no me he claro. planteado deletearlo. Hay otras cosas, hay muchas cosas, la verdad que hay muchas fotografías. Pero en esa vocación por la fotografía seguramente en una exposición hay alguna que no pondrías. Bueno, nosotros sacamos miles de fotografías. Y una de las políticas que hemos tenido en la oficina
inclusive también la gente lo ha criticado un poco. Ustedes han visto que nosotros nunca hemos divulgado ninguna fotografía desagradable o chocante. Pues es opinable, es opinable. Que se viralizó los 4 chicos adentro de la celda, ¿no? Por eso digo que es opinable, porque también viendo el periodismo tengo claro lo que dicen los manuales de estilo, que no se usa bueno, lo que usábamos en nuestra época, me acuerdo los de la BBC y del País de Madrid, los de la agencia F, de no usar imágenes desagradables, salvo que sea necesario para informar y entender el contexto del hecho. Por eso sabemos lo que pasó con el septiembre de 11, en la guerra, cómo se manejan las imágenes, y bueno, por eso digo que eso es un tema que corresponde a cada uno, y cada uno sabrá. Yo no valoro esa imagen en particular. Entiendo que ahí puede haber 2 bibliotecas, pero digo sí las imágenes que nosotros manejamos, siempre tratamos de hacer una economía de eso. Las hemos usado sí para mostrarse a legisladores, a jueces, no públicamente, en habeas corpus. Y creo que la única vez que salió una foto fue porque estaba en un expediente judicial y la periodista muy hábilmente fue al expediente que era público y tomó una fotografía de la fotografía. Estará cerca mío la pero esto venía... Estará cerca mío la periodista. Probablemente, no sé, yo no puedo entrar en esos andurriales. Detalles. Pero sí... muchas imágenes que las hemos usado mucho, esas fotografías, para trabajar. Claro. Muchas pero lindas. nos quedó el momento para recordar, algo lindo como para cerrar. ¿Qué escena te marcó en estos años? Así, algo que nos puedas describir. Bueno, yo creo que las recorridas, las caminatas por Punta Rieles, la unidad 6, cuando sobre todo en un periodo, ahora hace ya un año recobró bastante de sus bríos, sobre todo en la época, y lo aclaro, en su momento el subdirector, después director, es uno de mis mejores amigos, Luis Parodi, pero las caminatas en Punta Rieles, donde vos veías que las personas presas circulaban con sus familias, tenían médicos cercanos, tenían escuela, tenían liceo, tenían club de fútbol, jugaban unos clásicos, se ponían todos con las camisetas clásicas, con hinchada, sin agarrarse a piñas. Después hubo un gimnasio, había barcitos, talleres, emprendimientos. Decía, bueno, se puede. Esto se logró. ¿Tenés claro ya cuando es tu último día, literalmente hablando? Yo no sabía que esto iba a tener este tono. Creo que es el 25 de octubre. Pero, el 25 de octubre. Pero bueno, iremos viendo. Yo qué sé. Claro. Es mañana y es dentro de 5 años. Por esto que te decía, de los últimos 5 minutos puede haber... Que no pase ni hablemos si fuera... de corte y seguir No, eso no. No, pero bueno, son 5 minutos, no sé si de fútbol o de básquetbol, pero muy intenso seguro. Juan Miguel Petit, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes.